A presentar está aquí en la Aristocracia en Radio Nacional Esquel, Federico Santos, ingeniero industrial, miembro de Clave Bursátil, comunidad online que ofrece capacitación y asesoramiento en materia de inversiones. Eh, Desde hace mucho tiempo ya viene Un modo para llevarme la plata. compartiendo, ¿no? Compartiendo este entusiasmo o como entusiasta también de las finanzas y te agradecemos nuevamente por estar charlando acá, Fede. Es un gusto tenerte. Muchas gracias por invitarme. El tema así era como pelado, así como me gusta decir, el dinero, la plata, Sí, la el guita, la dinero, billulla. el dinero. La mosca. Porque ir a hablar de inversiones requiere para mí previamente entender un poco el dinero, ¿no? Total. Y el dinero para mí debe estar entre los temas que más interesan y a la vez son más tabú. Debe estar en el top 2, top 3. Absolutamente de acuerdo. Temas que no sabemos, que no hablamos, no tenemos una manera a lo mejor clara de pensar. Eso nos puede traer problemas. Y creo que si lo hablamos un poquito, alguna mejora podemos tener, nos puede ir mejor, me parece, Total. cambiando cosas de la cabeza. Y después, entendiendo qué es el dinero, cómo funciona, qué nos hace, creo que podemos entender fácil la inversión, porque es solamente un paso más de eso. Entonces, siempre nos asustamos con... Vos estás mirando de este lado cuando hablamos de finanzas, cuando estás hablando, viste, el de Odisea en el espacio, cuando estaba golpeando los huesos, bueno, esto es lo que tenés, claro. No bajó. Estoy acá, mirá, ahí, en ese lugar. Bueno, ahora baja el monolito y, claro. baja el monolito y todo cambia, esperemos. Sí, creo que tal vez es a propósito, pero no se aprende realmente nada de inversiones. Y todo lo contrario, nos da una barrera, como que nos da miedo, nos parece algo muy... que solo lo saben esos expertos que hablan en la tele, que cuando hacemos un poco de análisis retrospectivo casi siempre se equivocaron en las cosas que han dicho. Y entonces nos queda algo lejano en lo que no participamos y terminamos siendo carne de cañón de quienes sí nos pueden llevar para un lado o para el otro, ¿no? Esto en materia de inversiones, pero también en materia de gestionar nuestro propio dinero, porque todos van a estar atrás de que nosotros nos quedemos sin nada, sea desde una percepción filosófica que viene desde chicos por ahí, a lo que nos bombardean los medios, consumir, gastar, ¿no? Fede, consulta, ¿por qué es tabú en ciertos sectores o en grandes sectores de la sociedad el dinero? Yo no sé por qué es tabú, pero sé que yo tengo cierta incomodidad de venir acá a hablar de dinero. Porque nos Si querés te pega... damos una silla mejor. Mark. No, me siento cómodo. A ver, es un tema que emocionalmente nos pega mucho y creo más o menos tener una explicación de por qué. Que la he ido pensando con el tiempo y está abierta todavía a ser modificada. Pero básicamente el humano no nace solo, no se arregla solo. Y primero tenemos un vínculo con nuestra madre, qué sé yo, un vínculo con los cercanos que es corporal, directo, inmediato. Somos seres que hemos creado esta cultura grande, sociedad grande, donde nos vinculamos con gente que a lo mejor no conocemos o gente que son fuera del vínculo inmediato como cualquier animal que se vincula con su manada, con sus 7, 8, 20 miembros, no con 7.000 millones, 8.000 millones. Bueno. Y el dinero para mí es el mecanismo que la sociedad fue encontrando para intercambiar valor, para intercambiar necesidades y satisfacer esas necesidades que son permanentemente dinámicas. Podemos, para que no sea tan filosófico, un ejemplo. A lo mejor te da hambre, no almorzaste, tenés hambre, como una necesidad que está ahí, ¿no? Bueno. Y tenés cierto dinero en el bolsillo, salís afuera y alguien te ofrece un sándwich. No sé cuánto puede valer un sándwich. ¿Cuánto? Les tiro una data de uno copado. Dale, Hay una hamburguesa que le estoy diciendo a Marucho hace un rato y se lo tiro ahí. Un 6 lucas. Acá de decírmelo. Mañana, Traeme la lunes. hamburguesa, loco. Lunes. Dale. 6 lucas, pero comemos acá los 4 sin problema. Así te lo digo, sin Bueno, exagerar. Bueno, entonces vos sabés que comen los 4 sin problema, vas y le das 6 lucas al vendedor de la hamburguesa, ¿no? Él te da una hamburguesa. Fíjate qué loco, vos le diste 6.000 pesos y él te dio una hamburguesa. Vos preferís la hamburguesa antes que los 6.000 pesos, porque tenés hambre o porque querés invitar a tus amigos. Y él prefiere los 6.000 pesos antes que la hamburguesa. Entonces, eso lo podemos llevar a casi todos los niveles cuando nos alejamos un poco del núcleo familiar. Y el dinero termina siendo la contrapartida de casi todo lo que va sucediendo en la sociedad, ¿no?
Entonces me parece que si uno está en la situación donde no tiene dinero, es medio como un exilio de la sociedad. Es medio como que te dice la sociedad no te está valorando, no te está dando la contrapartida de lo que vos das. Y eso es fuertísimo. Imagínate que tu madre te abandone. Bueno, un paso siguiente sería que te abandone la sociedad. Y siempre hemos visto a alguien que sufrió por plata, por dinero, nosotros mismos, nuestros parientes. En la historia, la mayoría, alguien alguna vez sufrió. Entonces tenemos un vínculo ahí con ese sufrimiento, esa emocionalidad que es fuerte. Está buenísimo lo que está diciendo Fede, incluso está siempre latente el miedo a poder sufrirlo, no solamente que lo Sí, hemos sufrido. tengas o no tengas, podés tener miedo. Puede Sí, estar sí, latente sí, también, sí, ¿no? En ciertas condiciones contextuales de la sí, historia, sí, etc. sí. Y además que encima no sabemos la dinámica, cómo manejarla. Entonces podemos tener ansiedad extra de lo que es la situación real porque nos pueden vender miedo, básicamente, nos pueden vender miedo muy fácil. Bueno, entonces, yo lo que digo es, si podemos empezar a entender cómo funciona, tenemos un poco más de control, pero para eso hay que pasar por esas emociones, ¿no? Porque si uno empieza a hablar de plata, automáticamente aparecen un cierto rechazo o el miedo a perderla o el rechazo al que la tiene porque pensamos que se la sacó al otro, ¿no? Y en el general, es como, para mí el dinero es un buen invento, es bondadoso porque permite, en cierta manera, que aquella persona que hace sándwich de hamburguesa vaya y lo haga, ¿no? Y pueda satisfacer necesidades de gente que no lo hace porque tiene un vínculo. Lo hace por plata, pero lo termina haciendo. Eh, Esa persona va a satisfacer otras necesidades que otro las produce también. Y así, y ¿no? así, y es como en muchos niveles. Y aparte a vos te da hambre 2, 3 veces por día, entonces es dinámico. Y hay otras necesidades miles que por ahí son más de un deseo tuyo a largo plazo. Entonces todos queremos tener dinero para tener la libertad de hacer lo que queremos, de cumplir nuestros deseos, y la seguridad o que vamos a poder hacer eso, que no nos van a estar corriendo con una obligación. Total. Entonces se juegan muchas emociones y tenemos ideas falsas para mí que se nos meten. Entonces digo, si podemos empezar a pensar que es la manera que tiene la sociedad de intercambiar valor, ahí podemos empezar a ver cuál es la manera de generar dinero. ¿Cuál podría ser la manera de generar dinero en este esquema que estoy diciendo? Es dar más valor. O sea, siempre, si nosotros si damos más valor, si vemos una necesidad en el otro y le ofrecemos satisfacerla, digamos, automáticamente vamos a tener más dinero. Esto parece que fuera voodoo science, pero en el caso de la hamburguesa es bien literal. El que hace la hamburguesa, que además te gusta, va a recibir más dinero y vos le vas a contar a un amigo y vos vas a volver, etc., ¿no? Y eso se puede dar en todos los ámbitos. Y me parece que uno no pierde nada con intentar este enfoque, que yo me imagino que puede generar alguna como sensación rara el enfoque, pero bueno, por ahí lo dejo que ustedes hablen, me pregunten, Me ¿no? copa. O alguien de la audiencia, no sé. 1541 97 27. Yo traigo a colación un ejemplo que te quería decir, te lo dije antes de entrar ahí para comentarlo al aire, que fue mi primera, no reseteo, pero sí reconstrucción o deconstrucción que tenía que ver con esto, y fue hace muchos años al regresar a Esquel. Venía con determinada estructura, siempre soy estructurado en muchas cosas, con respecto al dinero, etcétera, ¿no? Entonces estoy dando clases en mi ex escuela, estaba dando clases en la secundaria. Y recuerdo que me llama la atención, casi te diría como un Tetris, se me arma una cuestión, la desconstrucción y la construcción nuevamente. Por un lado, uno ve que hay una geografía áulica social determinada, ¿no? De clases muy puntual a veces en determinados momentos históricos. Recuerdo que, clarito y lo sintetizo, que el grupo de alumnos, estamos tocando culturalmente el dinero desde muy arriba, históricamente, etcétera, ¿no? El grupo de alumnos y alumnas que decía que el dinero no importaba, que casi satanizando, era el grupo, y sin dar nombres, obviamente, ni nada de eso, ese grupo de alumnos era el grupo de alumnos que estaba o está en la categoría más alta social, económica de la ciudad, que no le importaba, llegaba con autos, con motos, y a la escuela y estaba satisfactoriamente en la sociedad sus necesidades. Sí, sí.
Las otras personas que estaban sin emitir opinión o que omitían la opinión de desearlo, de decir, bueno, no, me gustaría, porque eran quienes tenían la necesidad. Pero yo decía, satiricé mucho, ironicé mucho la cuestión de estos chicos que, claro, no te importaba porque estaban tus necesidades satisfechas a esa edad, Sí, ¿no? sí, sí. O no saben que le importa O tampoco, no ¿no? saben que le O que importa. le importa a los padres, a lo mejor. Sí, sí. No, yo Eh, creo que como es esta una parte de la sociedad, nos importa a todos, desde Ujú, el lugar en el que estemos, ¿no? Es que nos importa tener, todos queremos tener seguridad primero y libertad casi ujú. inmediatamente después, ¿no? Y en la sociedad, en el jueguito de la sociedad, que esto es como, no es que lo inventé yo, me parece que es así, un poco el dinero, que en definitiva es el capital, ¿no? El dinero es para hacer intercambio. Y también hay que sacarle un poco el peso, es la manera que hay para intercambiar, que puede ser dinero, puede ser crédito y puede ser en cualquier moneda. O sea, no es, es la contraparte de toda la actividad económica. Pero después lo que uno quiere tener es capital, llamémosle positivo. O sea, uno quiere poder, si quiere hacer algo, poder hacerlo. Eh, y lo contrario de eso sería uno estar endeudado. Tener, como decir, capital negativo. Yo debo, entonces estoy obligado a trabajar o a dar algo para entregárselo al que se lo debo, ¿no? Estoy en la peor condición, que es estar endeudado. Entonces uno lo que tiene que tratar es de ir armándose mediante buscar la manera más eficiente de entregar valor a la sociedad, que es un trabajo no es nada fácil, y luego ir armándose una estructura de un capital, que es tener activos financieros o tener negocios o tener mercadería o incluso un poco de dinero también, para poder ir y hacer cosas con eso, ¿no? Pregunto algo que no tengo conocimiento. ¿Se puede detallar en la historia el momento específico donde nace, o no específico, pero por ahí más o menos históricamente alguna franja de la historia donde nace el dinero como lo conocemos nosotros ahora, ¿no? Tal vez la moneda acuñada. Sí, en No realidad sé hay si. como que pruebas científicas, no hay Ah, de mirá. una manera u otra, porque algunos dicen que empezó con el trueque y otros dicen que no, que empezó con el crédito, el dinero. O sea que primero era una cuestión de confianza. Crédito es credibilidad, digamos, o sea, confianza en el futuro. A lo mejor yo produzco ovejas y es una vez al año y no tengo plata todos los meses del año. Me remonto al 1500. Ujú. Pero el otro sabe que yo voy a tener lana en tal fecha, entonces me puede dar una confianza y me puede dar a lo mejor alimento para... ¿no? Entonces, para mí en mi mente empieza a ser fuerte y como lo conocemos cuando hay agricultura, que hace esto que uno tenga excedente, ¿no? Que uno produzca mucho más de lo que consume potencialmente y otro no, ¿no? Y eso tal vez en la época de la caza existía, que a lo mejor había uno que era cazador y otro le hacía la herramienta, el arma, qué sé yo. Eh, Siempre que hay una necesidad así que no coincide la necesidad tuya con la mía, el dinero viene a mediar, como unidad de anotar que hubo una transacción, nada más que eso. Entonces empieza cuando hay algún excedente de producción y puede ser, o en la época que éramos cazadores recolectores, pero seguramente se puso interesante con la agricultura. ¿Dónde está el respaldo del dinero, el valor del dinero? En dónde se respalda? Se respalda, en realidad se Ahora, respalda en cada antes, transacción, Ujú. porque vos, antes con oro. claro, lo que pasa es que hay que por ahí diferenciar esta función del dinero, de unidad De para intercambio. hacer intercambio, de cómo eso lo instrumentás. Está bien. Y sí, se ha instrumentado, por ejemplo, el oro, porque el oro vos no lo podés adulterar. Entonces, No, una pepita patrón de fijo. oro, claro, que pesa 1 gramo, es 1 gramo de oro para casi todo. Se puede truchar, pero bueno, habría maneras de testearlo, ¿no? Y después aparecen ciertas entidades a decir, bueno, esto es 1 gramo, no sé cuánto de oro, y se empieza a acuñar la moneda para que sea... eh, ahí empieza a tener como ser un poco más simbólico todavía. Ujú. Pero el origen verdadero del dinero es el intercambio económico. Ya, espectacular. 1541 97 27, si querés mandar alguna consulta que tenga que ver en esta charla que estamos teniendo, el dinero particularmente, así el dinero como lo conocemos, ¿no? Voy a tirar así un dato que lo podemos por ahí googlear también, que es, ¿cuál fue? Es casi te diría un nene pensando, ¿no? Mejor, mejor. Si aparece, ¿cuál fue el primer
billete, o como se pueda llamar, billete, moneda, etcétera, ¿en qué lugar nació, como lo conocemos ahora como intercambio, ¿no? Te digo como el dólar, el peso, la rupia, etcétera, si hay noción histórica de cuál fue el primero. Como moneda, sí, cuando empieza a acuñar alguien y después, como te digo, que el dinero es la contraparte de toda actividad económica, digamos, todos quieren tener su garra en el dinero o en el crédito. O sea, los bancos y los estados, funcionando de cierta manera como bancos, han llevado al esquema actual donde se encargan de esta función del dinero con algún método que hoy por hoy no tiene un respaldo físico Claro. como en la época de que si era con oro, que eso pasó en la década del 70, si no me equivoco, en Estados Unidos, y lo fueron perdiendo los distintos países al respaldo en oro, y se ha visto que hay inflación en todo el mundo. Nosotros ¿Sí? ¿En serio? tuvimos posgrados y tenemos posgrado permanentemente, porque de una manera u otra tenemos inflación, no solo de una sola manera, pero en el mundo, al alguien tener control del dinero, es muy tentador licuar el valor de ese dinero, porque en realidad la mayoría de la gente piensa en términos nominales. Un peso, un dólar es un dólar, como la unidad de Claro. cuenta. Y entonces distorsionar eso es como hacerle una trampa al sistema de dinero que siempre ha existido de mil maneras, ¿no? Pero nosotros por eso tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo. Estamos dando valor y estamos recibiendo algo para convertirlo en otra cosa. No como un dinero en sí. No nos tenemos que poner a querer tener billetes, porque eso sirve para el intercambio. Lo que tenemos que ver es qué podemos hacer por los demás, eh, por lo menos para generar dinero. Te llevo, Fede, a una cuestión que tiene que ver con el mundo de los libros. ¿Por qué no de la música? Porque ya la música ya planteaste del primer momento, pero el mundo de los libros, de la película, si vos tenés que decir, mira, podemos irnos o meternos a leer un libro o una película que tenga que ver, no específicamente, por ahí que quizás hay alguno específico con el mundo del dinero, Mm. que digas, por ahí como entrada, como manera de ir viendo, chusmeando, adentrándose, acercándose a este mundo, ¿cuál podría ser? Sí, a mí el que me sirvió de entrada yo tenía como una curiosidad por el tema plata, por cosas de la infancia seguramente, y el que me ordenó un primer nivel, en una primera instancia fue Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que es un libro revendido que está en todos lados, ¿no? Por lo menos me parecía que había una realidad en la manera que muestra esto de armar el capital de cierta manera. No es que ahí hay todas las respuestas y no es muy aplicable acá, pero bueno. Pero como puntapié, de si alguien quiere decir, bueno, quiero organizar, tomar un poco de control de mis finanzas y demás, ese es el que a mí me disparó eso. Ahora no se me ocurre otro, pero por una No, cuestión pero así tiraste ahí ya un dato que autorreferencial, lo ¿viste? voy a buscar de una, lo voy a buscar de una. Sí, tiene, obviamente a ese libro se le pueden criticar cosas, pero por lo menos explica bien esto de que uno tiene que armar una estructura de capital en lugar de estar gastando todo el dinero o de comprar cosas por ahí que nos van a generar otros gastos. Perdón, me interesó esto que dijiste, armar una estructura de capital. ¿Cómo, Sí. cómo si la tenemos Bueno, que primera compartirla? instancia es esto de buscar una manera de convertir el valor que podemos dar, que el otro lo aprecie, porque hay una cuestión. El valor este en realidad lo define el otro, no lo define uno. Y uno siempre piensa que está dando valor, pero en última instancia es el otro el que dice, bueno, si quiero tu producto, o te quiero contratar, o quiero tu servicio, o voy a pagar, o voy a hacer que los demás paguen por lo que vos haces. Eso es lo que tenemos que ir logrando, sea desde nuestro trabajo, desde lo que sea que hagamos. Y ahí ganar más de lo que gastamos. Tener como superávit, si se quiere. En algún punto tenemos que... Voy a dar un ejemplo mío. Yo no tuve auto hasta el 2020. Eh, porque era generar gastos y a lo mejor me gustan los autos, pero uno como que Como tiene más que hacer unos latón. sacrificios, digamos. Iba en bicicleta a trabajar para ahorrar, porque no me gustaba, quería hacer otro trabajo, entonces quería renunciar a ese. Bueno, como que hay cosas que hay que como ir armándose un plan y que lleva tiempo y lleva años, no lleva ni siquiera meses. Te- Perdón, sí, no te quiero interrumpir, Fede, continúa. Bueno, y después cuando uno empieza a tener un resto, eso lo tiene que empezar a invertir, o sea, empezar a valorar uno dónde pone el dinero. No que lo pongo en donde la publicidad me dijo, sino que no, yo lo pongo en esto, porque creo que esto va a crecer, lo que sea. Estoy construyendo una casa, estoy remodelando una casa, lo que sea. Pero como votar con nuestro dinero por lo que nosotros queremos que crezca y que sea parte de lo que nos interesa. Y la consulta, como asesor te pregunto, ¿no? Cualquier persona que quiera
obtener tus servicios y tu laburo también. Puede pensar también el dinero, las finanzas en general, en particular. Vos también llevás por ese lado, asesorás Yo no soy individuos o empresas. asesor, Ah, no ok. soy asesor, trabajo en clave bursátil Sí. donde hay asesores que están Ahí, ahí. matriculados y sí explican que está bueno en este momento invertir en esto, en aquello. ¿Es muy fluctuante esto de las inversiones? Sí, y un poco tanto como uno tiene que ir entendiendo uno que sí, pero todo es fluctuante. Lo que pasa es que esto tiene un precio que aparece en una pantalla, ¿no? Ujú. Si nosotros tenemos una casa, por ejemplo, una casa, no sabemos cuánto vale en realidad todos los días. Depende cuando se vende y cuando se compra, se sabe el precio, pero si no, es medio un estimativo. Acá como cada un segundo te tiran el número, también te genera todas unas cuestiones de emociones que son más... que hay que considerar y hay que aprender de ese mundillo. Porque, digamos, al estar cotizando, o sea, hay que entender, las cosas cotizan en un mercado, estas cosas que estamos hablando se llama capital y cotizan en el mercado de capitales, como la verdura en el mercado central, bueno, los capitales están en las bolsas. Y hay gente que compra, gente que vende por los X mil motivos que sean, y van a variar los precios. Cuando hay uno que tiene que vender, posiblemente baje el precio y depende de las condiciones, lo puede llegar a bajar mucho. Algunos venden porque se asusta, otros venden porque necesita. A veces venden obligado, un fondo puede vender obligado. A veces el ANSES vende, o sea. Instituciones también lo Sí, hacen sí, así, sí, sí, sí. ¿no? Los bancos, sí, sí. Por regulaciones, por cambios en regulaciones, por cosas que estarán arreglando con el gobierno. O sea, siempre hay movimientos. Los movimientos de plata pasan por el mercado de capitales, que es la bolsa. Puede ser, se puede llamar de muchas maneras, pero es eso. Entonces ahí es por donde fluye, digamos, el grueso del dinero. En Argentina era muy bajo eso, ya hace unos años que es bastante alto el flujo que hay en los mercados. Ni hablar de Estados Unidos, Brasil. Fede, esta es como una primera charla introductoria que nos gustaría ir desasnando ahí también, pero me gustaría invitar como hicimos en años, a Clave Bursátil. ¿Cómo hacemos para Bueno, encontrarla, por favor? pueden buscar en YouTube, lo más fácil es que encontrar en YouTube, buscan clave bursátil y ahí hay videos de diversos chicos, analistas, algunos son asesores, otros no, hay distintos perfiles, algunos le van a gustar, otros no le van a gustar, porque hay Está, múltiples voces, digamos, dentro de todo hay múltiples voces. mira, yo que estoy hablando del Primitive Mateos de siempre, desde que estoy suscrito al canal, cada tanto me gusta mucho poner a ver así medio random, elijo un paro por el título que tienen y me ocupa mucho escucharlo y verlo. Y eso que lo veo desde el que ve una película, el que lee un libro, el que ve una pintura, desde ese lado lo veo y me copo escuchando Hay un ahí. programa que se llama Mercados Salvajes, que por ahí es un resumen de la semana, y que los chicos explican bien, y puede ser una manera de acercarse. Y tiene este concepto de mercado salvaje como que es una jungla, porque es ir a meterse a la jungla, ir al mercado. También por eso es un poco difícil hablar de inversiones, porque no es que la jungla sea ni buena ni mala, pero no podés ir en remerita y ojota porque va a terminar todo mordido por animales, por buitres y osos y toros. Entonces, bueno, hay que ir aprendiendo un poquito, pero tampoco es que es algo inalcanzable. Gracias, Fede. Gracias a ustedes. ¿Cómo, solamente Clave Bursátil o querés dar Clave, tus redes también? no, clave Solamente Clave bursátil, Bursátil ahí en YouTube. encuentran a todo un equipo especialista. Yo vine acá por cercanía. Dale. Muchas gracias de verdad, ¿eh? Gracias a ustedes. Federico Santos estuvo aquí en Radio Nacional Esquel y vamos a escuchar.